Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es miércoles 9 de agosto 2023. En Rusia, al menos 52 personas han resultado heridas hoy, miércoles 9 de agosto, tras una explosión cuyas causas aún están por esclarecer en una fábrica en Selger Posad, a unos 70 kilómetros de Moscú, la capital de Rusia. También hoy, 2 drones de combate fueron lanzadas en la región metropolitana de Moscú. Otro ataque de Ucrania a Rusia. 2 drones de combate intentaron llegar a la ciudad de Moscú. Ambos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, uno en el área de Domodedovo y otro en la cercanía de la autopista Minskoye. Al menos una persona ha resultado herida hoy por metralla al caer un objeto no identificado, así es que han calificado esto, en la localidad de Kolofikova, en la región rusa de Belgorod, según han informado las autoridades rusas. Se produjo una emergencia en el pueblo de Kolokova, distrito de Granoskarby, como resultado de la caída de un objeto no identificado. Se incendió un pozo en el territorio de un domicilio particular. Hay una víctima, un hombre con una herida de metralla en el pie. Quiere decir que Ucrania continúa atacando a Rusia. Hoy, el Parlamento de Ucrania insta a no reconocer elecciones en los territorios ocupados por Rusia. El Parlamento Supremo de Ucrania ha aprobado hoy, miércoles 9 de agosto, una moción por la que apela a los parlamentos y gobiernos de los países extranjeros para que no reconozcan las elecciones que las autoridades rusas pretenden celebrar en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Son 4 regiones de Ucrania que están ocupadas por los rusos, más Crimea, que fue anexada en el 2014. Rusia ha convertido el sistema electoral en una herramienta para justificar la agresión armada contra Ucrania y la legalización de la anexión ilegal de los territorios ocupados en forma temporal y para sobacar la confianza en las instituciones democráticas. Eso dice Ucrania con relación a estas elecciones que pretende hacer Rusia en los departamentos ocupados. Hoy también habló Zelensky. Dijo, la guerra de Rusia contra Ucrania comenzó en Crimea y debe terminar en Crimea. Y la liberación de la península, el presidente de Ucrania dijo, esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó en Crimea y debe terminar en Crimea en liberación. Fueron las palabras del presidente Zelensky. También dijo, hoy es imposible decir cuándo sucederá esto, pero constantemente agregamos los componentes necesarios a la fórmula para la liberación de Crimea, para que Crimea vuelva a ser de Ucrania. También hay mujeres ucranianas en la parte que ocupa Rusia
mujeres que están luchando por la liberación de Ucrania. El movimiento Matka Furiosa participa en las zonas ocupadas por el ejército ruso en el sur de Ucrania, donde los soldados rusos no son bienvenidos. Allí sus acciones son diversas e impredecibles. Una dijo: "No quiero flores, quiero mi Ucrania", en un panfleto de las matkas en los territorios ocupados por el ejército ruso. No hablo a mi familia de mis actividades clandestinas. Hago todo lo posible para que no vean ni siquiera un panfleto de los que yo tiro y hago propaganda a favor de Ucrania. Dice Tetiana, que es un nombre ficticio. O sea, las mujeres no utilizan sus nombres verdaderos, sino son apodos. Ella procede de Sinterpol en la península ucraniana de Crimea, que fue anexionada en el 2014 a Rusia y pertenece al movimiento de resistencia Matka Furiosa. Así se llama el grupo de mujeres ucranianas que luchan en los departamentos ocupados por Rusia. La organización de mujeres clandestinas actúa en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia y se coordina a través de la red social de Telegram. O sea, como nosotros llamamos en estas regiones, WhatsApp, ellos usan el Telegram. Las mujeres distribuyen panfletos pro-ucranianos, pintan grafitis, distribuyen símbolos rusos y recopilan información sobre el ejército ruso. Es una forma de actuar de mujeres ucranianas que viven en los departamentos de Ucrania hoy ocupados por Rusia. Estas son las principales noticias de hoy en la ocupación, la invasión de Rusia a Ucrania. Hubo una gran explosión hoy en Rusia, no se sabe, no se atribuye quién es el responsable. También hubieron ataques de drones ucranianos dirigidos a Rusia. Hay las palabras de Zelensky y al final hemos hablado sobre grupos de mujeres ucranianas que actúan en los departamentos ocupados por Rusia en Ucrania. La semana pasada, el día de ayer, comencé a hablarles sobre la cultura y les hablé sobre una definición de la cultura. Este es un libro digital, también hay una versión de este libro en físico sobre la cultura dominicana. Este libro tiene varios capítulos, hoy le voy a leer los títulos de 5 para no ocupar mucho tiempo. Ya le hablé sobre la definición de cultura, que es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. Eso lo hablé ayer. Aquí en estos primeros 5 capítulos se habla sobre breves datos históricos. Quiere decir cómo llegaron los españoles a la isla que hoy es Santo Domingo y después cómo trajeron negros esclavos para hacer el trabajo que no querían hacer los españoles. También se habla sobre la cultura de los taínos, que eran los indígenas o indios que ocupaban esta parte de la isla, las influencias de los franceses y británicos, el nacimiento de la República Dominicana, la independencia dominicana, la literatura y cultura, tanto de la independencia como de la restauración, y la literatura en términos generales. Otro capítulo habla sobre la cultura dominicana, la memoria del campesino, las reflexiones, el desarrollo de las facultades morales, las costumbres, las tradiciones, aspecto espiritual del pueblo dominicano, desarrollo físico y otras características dominicanas. Otro capítulo habla de la literatura del siglo XIX, Salomé Ureña de Enríquez, Gastón Fernando de Ligne, Eugenio María de Hostos, puertorriqueño que vivió en Santo Domingo, la cultura popular dominicana, y personajes como Juan Antonio Alix
Ñico Lora y Ramón Emilio Jiménez, folcloristas dominicanos. Otro habla de cuáles fueron las etapas del pasado siglo. Quiere decir que las características del pasado siglo fue la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, la era de Trujillo, que duró 31 años, la etapa actual, y personajes como Pedro Enríquez Ureña, grupos culturales, el bedridismo, Virgil Díaz, Zacarías Espinal, el portunismo, el postunismo, Rafael Augusto Zorrilla, Domingo Moreno Jiménez y Andrés Avelino. Estos son capítulos del libro La Cultura Dominicana y estamos tratando de completar esto. Esto es las informaciones que dimos al principio más importantes de hoy, miércoles 9 de agosto 2023. Y también he hablado un poco sobre el libro que escribí sobre la cultura dominicana. Muchas gracias por su atención.